pantalla y ahora ya busca la R, presentación. para, ¿Mande? no, Para para grabar. continuar grabando. Ah, Ajá. Sí, no, para continuar grabando, porque ahí ya está. habíamos parado, ya estamos grabando. Bueno, a ver, algunas preguntas, ¿ok? Estamos bien de momento. ¿Ok? Eh, bien, las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Es un grupo de disciplinas que todas se dedican al estudio del cerebro, ¿ok? Esas son las neurociencias. Diferentes, ¿no? Buscan diferentes, ver cómo es el comportamiento humano, cómo es que funciona el cerebro. Aquí, bueno, como ven, estas son las neuronas que son las más importantes e interesantes del cerebro. Aquí vienen los diferentes estudios que se hicieron. Yo les decía ahorita a Manuel que una de las cosas que ocurrió es el desarrollo también de la tecnología, ¿no? Lo que son las técnicas de neuroimagen que nosotros vamos a estudiar, tienen ustedes una lectura al respecto, porque son, todo este grupo de técnicas permiten el poder entrar al cerebro, ¿no? No está permitida la experimentación en humanos. Ustedes ven ahí, bueno, esta imagen de Pavlov con el estudio que hizo con los perritos. Él descubre lo que él llama el reflejo condicionado y esto ocurre en Rusia y en Estados Unidos hay otro psicólogo que es Watson que crea la teoría conductual del aprendizaje basado en los estudios de Pavlov y siguen avanzando. Lo que pasa es que el conductismo, por ejemplo, que probablemente ustedes lo hayan visto en sus profesiones, hayan estudiado algo de la psicología conductual. El conductismo son los pioneros en la experimentación animal e hicieron experimentos en niños, ¿no? Lo que es la generación de fobias, crear fobias en los niños para estudiar la reacción. Y esto trae como consecuencia que se emitan, ¿no?, códigos éticos, que estábamos hablando la semana pasada de estos códigos éticos, en los cuales queda totalmente prohibida la experimentación en humanos. Como consecuencia de estar prohibida la experimentación en humanos, pues los estudios sobre el cerebro pues se enlentecen, ¿no? Van cada vez más lentos. Probablemente hayan escuchado que antiguamente en psiquiatría, que ahí lo decían en el video, existían las llamadas lobotomías, ¿no? Y las lobotomías no eran otra cosa que te metían como una brocheta, un pincho así, te lo metían por aquí por el ojo y cuando llegaban al cerebro le hacían así, ¿no? Le hacían así. Y entonces eso iba destruyendo, ¿no? Iba destruyendo tejido cerebral y bueno, lógicamente la gente se tranquilizaba, los que estaban muy inquietos se tranquilizaban, pero imagínate tú, estás dañando el órgano, estás dañando tejido cerebral y entonces ya las personas sí, se quedaban medio tontas. Eso está prohibido hoy en día también, ¿no? O sea, eso queda totalmente prohibido, queda prohibida la experimentación en humanos. Eh, 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 Creo que les platiqué en la clase pasada un médico italiano llamado Canavero, que él hace como cuestión de 3 años dijo que iba a hacer un trasplante de cabeza, ¿no? Y él es un neurocirujano italiano. Y él dijo, yo voy a hacer un trasplante de cabeza. Tenía el donante del cuerpo, era un muchacho que tenía una atrofia muscular severa, un ruso, y yo seguí la noticia, ¿no? Yo seguí la noticia, todo lo que iba a costar, y entonces yo dije, déjame ver si esto lo hace. Finalmente no lo pudo hacer porque no está permitido. No existe trasplante de cerebro, ¿ok? No existe. Lo que existe es trasplante de tejido cerebral, ¿ok?
¿De qué es? ¿De qué? De cerdo. El tejido cerebral del cerdo es muy parecido al tejido cerebral humano y tejido cerebral de fetos, ¿no? Lo que hacen es que le implantan a la persona en la zona dañada, le implantan ese tejido sano. Por ejemplo, en los enfermos de Parkinson se ha hecho, yo los vi, yo los conocí, los que le injertaron tejido cerebral en la zona del cerebro que está dañada, y los vi bien y al poco tiempo los vi de nuevo con los temblores estos del Parkinson. De la misma forma, por ejemplo, que en el Alzheimer se deja de liberar un neurotransmisor que se llama acetilcolina, en el caso de los enfermos de Parkinson se deja de liberar un neurotransmisor que se llama dopamina y por eso es que la persona tiembla. El por qué, que ahorita Emma me preguntaba, el por qué sucede, nadie lo sabe. O sea, eso no se sabe el por qué ocurre. ¿Por qué si estaba funcionando dejó de funcionar? Entonces, la investigación ahorita está en células madres. Han encontrado que en el cerebro humano hay células madres. Y lo que están investigando es que esas células madres emigren al área dañada y traten de reparar la zona del tejido cerebral que está dañado. Eso es lo que andan investigando. Aquí, por ejemplo, tenemos a esta persona de aquí que es Skinner, que también es un psicólogo como ven ahí con las palomas, él hizo mucha experimentación en animal, ¿no? Y trajo resultados muy interesantes, pero no es lo mismo el cerebro de una paloma que el cerebro de un humano, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que hacían todos los conductistas cuando estaban estudiando el cerebro? Decían, yo sé que tenemos un cerebro, que el cerebro es el que rige y controla el comportamiento humano, pero como yo no puedo acceder al cerebro humano, estudio a los animales. Los animales en una especie biológica muy, muy inferior a nosotros, pero ellos partían del criterio que los animales venimos, o sea, somos animales, nosotros también somos animales. Y entonces, por ahí es que es otra de las fases de estudio en el campo de las neurociencias. Bueno, este señor Watson, que ahorita yo les estaba hablando, él decía, yo sé que existe un cerebro, pero yo no tengo forma de acceder a él. Y como no tengo forma de acceder a él, estudio la conducta externa. Entonces, si llegas tarde, te pongo un castigo, ¿no? Si llegas temprano, te doy un premio. Y entonces que fue una de las cosas que usó mucho la mercadotecnia, ¿no? Con el estímulo, ¿no? Si compras este producto, entonces yo te voy a dar un premio. Y esto porque yo estoy tratando de modificar la conducta, pero lo estoy modificando desde el exterior, desde la parte externa. No estoy entrando al cerebro, porque el cerebro no se puede tocar. Entonces, seguimos, estamos hablando, el conductismo fue como por 1920 aproximadamente, que fue un paradigma dentro de los estudios, dentro de la psicología, dentro de la neurociencia. Yo sé que los que trabajan el marketing, sé que han estudiado la teoría conductista del aprendizaje, porque fue una teoría que durante muchos años imperó, ¿no? en los estudios y en la ciencia. Vuelvo a decir, Watson, por ejemplo, este señor que está aquí, que es el creador del conductismo, él dice, yo sé que existe un cerebro, pero yo no tengo forma de entrar. Entonces yo me voy a guiar por la conducta externa, la conducta que yo puedo observar. Por ejemplo, para poner ejemplos de mercadotecnia, yo estoy observando que las personas están comprando mucho este tipo de bolígrafo. Por tanto, tengo que seguir produciendo bolígrafos de este tipo. Lo que yo no sé, qué es lo que está pasando aquí adentro que me lleva a comprar el bolígrafo, pero yo voy a seguirlos produciendo porque las personas lo están haciendo, ¿ok? Y durante mucho tiempo todo lo que es la mercadotecnia y el marketing se rigió por criterios de tipo conductual, ¿no?
y entonces voy a reforzar este comportamiento. Pero creo que todos sabemos que no todo el mundo te va a comprar el bolígrafo, ¿ok? Porque aunque hay conductas que son vistas en la mayoría de las personas, algo que tenemos que entender es que el cerebro es único y cada persona es única y cada persona tiene herencia diferente, tiene aprendizajes ambientales diferentes, tienen una comunicación con el medio ambiente de una manera totalmente diferente. Entonces, no podemos pensar que una estrategia de marketing o una estrategia de venta, todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Los que tienen hermanos, son hijos de la misma madre y del mismo padre, y sin embargo cada persona es diferente. Entonces, el conductismo también da al traste, o sea, no logra el conductismo resolver el entendimiento, cómo es que las personas actúan, cómo las personas se comportan. Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado que soy profesora. Si llegas 10 minutos tarde, te cierro la puerta y no te dejo entrar, porque estoy buscando una modificación de la conducta. ¿Y qué estoy buscando? Bueno, pues te castigo, ¿no? El reforzamiento es un castigo. No te dejo entrar, pierdes la asistencia y cuando tienes tanta falta ya no tienes derecho a examen, ¿ok? Y lo que yo he observado a lo largo de los años que con algunas personas me funcionaba, pero con otras personas no me funcionaba. Entonces, el conductismo no funciona para todas las personas de la misma forma. No todas las personas aprenden a base de castigo. A lo mejor si llegas antes de los 10 minutos te doy un premio, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la persona funciona a nivel del premio, no funciona a nivel del castigo. Entonces el conductismo dentro de las neurociencias también no da la solución al problema. Bueno, aquí dice, aunque los planteamientos de los filósofos y psicólogos en esa época abrieron una vía muy importante para el estudio, no dieron solución. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que habla es lo mismo que le estaba diciendo. Las reacciones del individuo son muy complejas y no siempre a un estímulo voy a obtener una respuesta, ¿ok? Bueno, alguien decía los otros días de los que me dijeron de sus tesis, bueno, ¿por qué una de mis tesis va a ser por qué los negocios fracasan? ¿No? Y por qué un negocio abre y no es exitoso y puede ser que a los 2 años las pequeñas y medianas empresas los negocios fracasan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué no puedo enganchar yo al consumidor? ¿Ok? Entonces, aquí empiezan, bueno, como ustedes están viendo, porque estamos hablando de todo lo que es las neurociencias, lo que se habla de los laboratorios de psicología experimental. Empiezan a las personas a ponerle aparatos para ver cómo es la respuesta del individuo. Entonces, hay conductas, hay respuestas, como me preguntaban hace un rato, hay respuestas que son innatas, que no son aprendidas, que yo traigo conmigo como especie. La gran mayoría del resto de los comportamientos son aprendidos. Tenemos que hacer las conexiones neuronales. Nadie aprende a hablar solo. Tú tienes tu área del lenguaje y necesitas una estimulación externa. No aprendemos a leer solos, necesitamos una enseñanza, que alguien nos aprenda. No aprendemos matemáticas solos, o sea, nosotros necesitamos una influencia de manera externa. Entonces, lo que ahorita estaba hablando yo en el receso, que aquí la fórmula es mitad biológico, mitad conductual. ¿Ok? Mitad externo, mitad medio ambiente. De nada vale que yo tenga un cerebro si ese cerebro no es estimulado. ¿Ok? Si a mí nadie me habla, yo no voy a desarrollar el área del lenguaje. Si a mí yo puedo tener el gen de la música, por ejemplo, porque mi papá fue un gran pianista, pero nunca me pusieron un piano delante, yo no voy a desarrollar esa habilidad. ¿Ok? Ahora,
Puede ser que yo no tenga el gen de la música, porque nadie en mi familia haya sido músico, pero yo empiezo a practicar el piano y a practicar el piano y a practicar el piano desde niño y yo logro desarrollar habilidades. O sea, el aprendizaje siempre es posible para lo que me estaban ahorita preguntando. Genéticamente heredamos de 5 generaciones para atrás, ¿ok? O sea que tenemos información genética desde 5 generaciones para atrás. No solo heredamos cosas de la mamá y cosas del papá, sino que logramos tener una información hereditaria de 5 generaciones para atrás. Entonces, Doctora, una pregunta. dime. En la lectura comentaba que justamente, bueno, los genes se podían modificar a través del aprendizaje. Bueno, eso entendí. Entonces, la pregunta es, de alguna manera, digamos, como que no siempre vamos a estar condenados por la genética. O sea, nosotros podemos inclusive modificar algunos genes y transmitir algo mejor. Así mismo es, así mismo es. ¿Eh? O sea, tú puedes, el ambiente puede ir modificando el comportamiento. De hecho, fíjate, se supone que todos seamos más altos que nuestros progenitores de estatura. Si eres al menos 1 centímetro más alta que tu mamá, significa genéticamente que eres un buen híbrido, fuiste un buen producto, porque debemos ser más altos que nuestros progenitores. Eso significa evolución genética. ¿Ok? Bueno, a veces somos más chicos. Y eso significa que genéticamente nos fuimos un buen producto. ¿Ok? Genéticamente. Ahora, me voy a deprimir porque yo soy más bajita que mi mamá. Bueno, ¿ok? Bueno. Pero una pregunta, ¿el gen es algo químico, físico-químico? ¿Qué es un gen? Es algo que está dentro de la estructura helicoidal, está en el ADN, entre tu ADN, está en tu ADN. Entonces, ¿esto lo puedes modificar con el aprendizaje? Con el aprendizaje se puede modificar el gen, ¿ok? Es lo que ha pasado, a ver, es lo que han hecho todas las ciencias hasta ahora, ¿ok? La psicología, todas las ciencias dicen, yo no puedo acceder al gen, porque incluso la estructura, vamos a ver un video que viene el que descubrió la estructura helicoidal del ADN, donde viene toda la cadena genética, hasta ahorita no se puede aislar. Es lo que también hablan, esto que han escuchado ustedes hablar de toda esta cosa de la clonación, ¿no? Cuando hacen una clonación, lo que yo estoy haciendo es, en laboratorio, estoy reproduciendo, ¿no? Un genoma. Ajá. Cuando nacen dos gemelos idénticos, ¿no? Dos niños idénticos, es simplemente que es el mismo gen que se dividió. Y son genéticamente, las personas son iguales. Ahora, que tú seas genéticamente igual no significa que psicológicamente tú vas a ser igual. Porque de hecho, si son imagínate que vienen un embarazo múltiple. El niño que nace primero ya va a ser diferente al que nació después. Porque el que nació primero, ese por lo menos allá adentro, le habrá dicho al otro, tú te esperas que ahora primero voy yo. Primero yo salgo. Primero voy y yo salí al menos unos segundos antes. Una de las cosas que se habla de la clonación genética, ¿no? De estas cosas de la clonación y del genoma humano y todas estas investigaciones, es que aunque a mí tú me clones y nazca otra persona fenotípicamente igual que yo, genéticamente igual que yo, pero psicológicamente no va a ser igual que yo. Porque cuando yo nací no existían las computadoras. Miren, ahora les tuve que decir, dime cómo se pone el video, ¿no? Y entonces, sin embargo, los niños nacieron en otra, perdón, que esto está,
nacieron en otra época, con otras influencias de tipo cultural, con otras influencias de tipo social. De hecho, los hermanos, ¿no? Los hermanos nacemos de la misma mamá y la misma papá, pero no fue el mismo espermatozoide, son diferentes espermatozoides, ¿no? Son diferentes espermatozoides los que están clonando, los que están fecundando al óvulo, con características genéticas diferentes. Por eso que los hermanos somos diferentes. Pero no solo somos diferentes genéticamente, sino que psicológicamente también somos diferentes, porque los padres están más viejos, tienen otras influencias sociales, los niños que están ahora viviendo el coronavirus no fueron los mismos que vivieron, tienen otra experiencia de tipo psicológico. Entonces, Sí. está la cuestión genética que tú la puedes de alguna manera modificar con la experiencia. O sea, no quiere decir que si tu mamá no te pasó el gen de la inteligencia, tú te vas a quedar bruta para toda tu vida, ¿ok? ¿No? Lo que digo, vamos a no. Yo nomás decía de la estatura, no de la inteligencia. La estatura no, lo único que te queda es que te pongas tacones. Gracias. Que te pongas tacones, ¿no? O a lo mejor mi boobie no son muy grandes, lo único que me queda es o me acepto como soy o me pongo silicona. Porque Okay. Yo tengo una pregunta. a ver, dime, eso no lo vas a modificar, ¿ok? O sea, Gracias. perdón, no, ahora te respondo a la pregunta. Biológicamente no vas a ser diferente. A los 30 minutos de haberse fecundado el óvulo con el espermatozoide, ahí ya quedaron genéticamente tus características, el color de tu cabello, el color de tu piel, el color de tus ojos, tu estatura y todo lo que tú eres. Lo que tú sí puedes con la experiencia es mejorar, por ejemplo, la inteligencia. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero tú no vas a ser más alta. Más alta, no, ni modo. Lo único que dicen, fíjense, ahora les respondo, perdón, al que me hizo la pregunta. Lo único que te dicen es que si tú quieres que tus hijos sean más altos, que tú búscate un buen buey. Si tú te buscas un buey que sea de tu misma genética, no pretendas que vayas a tener un Michael Jordan de hijo. Si tú quieres tener un Michael Jordan, te tienes que buscar un caballo pecherón. Ni modo. Bueno, estamos hablando de genética. Gracias. Okay, entonces después tú dices, bueno, a veces no somos hijos de las 5 generaciones para atrás, podemos ser hijos del lechero, del carnicero, ¿no? Y entonces tú dices, mira que te pareces al carnicero, ¿no? Y resulta que eres hijo del carnicero, ¿no? Eso. Bueno, pero estamos hablando de cuestiones genéticas en la parte biológica, ¿ok? Entonces, eso es así, eso es biología. Y si tú quieres tener una buena descendencia, entonces tú tienes que aparearte con cuestiones de buena descendencia. Genéticamente, una de las cosas que se habla es que cuando vamos a conocer una persona, que la vemos como un prospecto, ¿no? Para casarnos y tener descendencia, en vez de andar averiguando cuánto dinero gana y el coche y la marca de coche que tiene y todo eso, que lo que deberíamos de averiguar es de qué murieron tus abuelos, cuántos años vivieron tus abuelos, qué enfermedades padecieron tu familia, porque es lo que tú vas a transmitir genéticamente. Entonces, la genética ahí sí está. Y de esa nosotros, o sea, no vas a ser más alta, porque tú tienes una información genética que te estuvieron transmitiendo, ¿no? Y que viene, como hablamos, de 5 generaciones para atrás, ¿no? Y entonces tú genéticamente no puedes ser diferente. Profesora. Dígame, ahora, Sí. dígame. Hola, ¿qué tal, profesora? Muy buen día. De hecho, ahorita que hace mención, yo hace poco leí un dato que decía que los hombres inconscientemente, ojo, inconscientemente, nos fijamos justamente en las caderas de las mujeres
inconscientemente el tema de la mente se fija en la zona de lo que es No, Se te fue la... anda Se trabajo. ofreció. Sí. Bueno, pero mira lo que está hablando, lo que está hablando. espalda y pecho. Creo que tengo problemas de... Sí. El hombre inconscientemente mira a las boobies. Las No. caderas. El tema de las caderas es porque lo relaciona con el tema de la reproducción. Ujú. La mujer se fija en... No, no, No se escuchó. Se te No. corta, David, pero muy chévere el comentario, se te corta. no se escucha. No se escucha. Sí, una disculpa, creo que más con mi internet. Apaga tu video, probablemente. Ajá, ajá. El hombre inconscientemente, bueno, fíjense que las mujeres tenemos más pompis, ¿no? Pero tiene que ver con una protección genética como especie, como hembra de la especie, para la protección del embrión cuando estás embarazada. Por eso que tenemos más grasa, ¿no? Y más alrededor del cuerpo. El hombre mira más inconscientemente a las boobies de las mujeres, ¿ok? Es muy interesante, hay un video que cuando vengan los muchachos de neuromarketing, que lo van a ver, yo recuerdo que hubo una generación del doctorado que le pusieron este sensor de la vista y él nada más que miraba las boobies y las pompis de la muchacha, ¿no? Y todos estábamos viendo lo que él estaba mirando, él no estaba mirando el comercial. Pero sí hay estudios de para dónde mira la mujer y para dónde mira el hombre, ¿no? A nivel inconsciente. Pudiera ser que las caderas tuviera que ver con una cuestión de especie, ¿no? Porque finalmente aquí alrededor de la cadera, del vientre, ahí es donde se forma la vida, ¿no? Y se engendra la vida humana. ¿Alguien más me iba a hablar por ahí? Que no lo dejaba yo hablar. Sí, yo pensando ahorita de lo que nos comentaba de la parte de mitad biológico y mitad conductual, me vino como a la mente los deportes, como vemos a los jugadores que son, hay quienes nacen con mucho talento y hay quienes tienen que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar para ponerse al parejo de la competencia, y si el talentoso no lo desarrolla más allá, pues ahí se estanca, pero si se une con la otra parte de estar practicando y practicando, por eso encontramos como las superestrellas, ¿no? Pues sí. Ahora, le voy a decir una cosa. Existen solamente tres razas puras, ¿ok? Que es los negros, los negroides, los chinos y los caucásicos. El resto somos mezcla, ¿ok? El resto somos mezcla. Entonces, por ejemplo, yo tuve una amiga que fue al África, era médico, fue al África a hacer, tuvo un tiempo trabajando allí y ella me decía, es increíble cómo vienen las mujeres a parir, paren y luego se ponen al niño, se lo amarran con sus faldas, ¿no? Y se van. Y ella me decía, si tú y yo hacemos eso, nos morimos. Porque todos nosotros somos mezcla, ¿eh? Nosotros no somos raza pura. Entonces, por ejemplo, los negros, que todos venimos de ahí, ¿eh? Todos venimos del negro. En el desierto de Etiopía se descubre ahí donde viene el paso del chango al mono. Compartimos el 99.4% de los genes con el chimpancé. O sea, que no se sientan tan humanos. Somos changuitos sin pelo, ¿eh? Somos changos sin pelo. Porque lo que no han descubierto genéticamente es qué cosa fue lo que pasó con el gen del pelo. Eso es lo que no se sabe genéticamente qué fue lo que ocurrió. Pero compartimos mucha igualito genético que el chimpancé, ¿no?
Ahora, por ejemplo, el chimpancé no tiene esto que yo les hablaba a ustedes del pulgar oponible. Entonces, efectivamente, somos mitad genética y mitad ambiente. ¿Ok? Hay cosas que el ambiente puede. ¿Qué ha pasado con la ciencia? ¿Qué ha pasado con las neurociencias hasta el momento? No puedo modificar el gen, entonces trabajo con el ambiente. O sea, si es el día que se pueda, entonces a lo mejor vengo con el gen de la diabetes y me quitan el gen y no voy a padecer diabetes, ¿ok? Pero eso también tiene muchísimas broncas bioéticas por el tema de la manipulación genética, porque entonces yo pudiera crear Frankenstein, ¿no? Yo pudiera hacer manipulaciones genéticas y crear personas, por eso es todo la bronca que hay en la ciencia desde el punto de vista de la manipulación genética. Pero de alguna manera somos genes, ¿no? Somos genes. Y de alguna manera nuestra conducta y nuestro comportamiento viene, lo traemos codificado genéticamente, más toda una influencia de tipo ambiental. Entonces, puede ser que yo no sea muy buena para las matemáticas o para el deporte, por ejemplo, ¿no? Con un entrenamiento, bueno, las personas también tienen aptitudes. Ah, bueno, pues esa persona que no lo trae genéticamente, pues tiene que entrenar mucho más, ¿no? Yo recuerdo, yo tenía un compañero en la universidad que él no tomaba apuntes. Él no tomaba apuntes. Él se sentaba, adelante sí se sentaba en primera fila, atendía al maestro, no se distraía con nada y él iba y hacía sus exámenes con lo que él escuchaba y con lo que él sí leía, pero no tenía un cuaderno. Entonces a mí me quedaba claro que él tenía una capacidad, una memoria mucho más alta que la mía. Yo sí tenía que tener un cuaderno. Profe, Dígame. profe, aprovechando un comentario que hiciste esta mañana, perdón, relacionado con la neurociencia de la educación, en ese momento nos decías que pues, la mayoría de nuestra educación se ha basado o ha sido dirigida hacia el hemisferio izquierdo, el del juicio, ¿no? Y entonces yo te escuchaba y yo decía, porque aquí muchos somos profesores, yo decía, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me encantaría que no tuviéramos que poner una nota. Es decir, yo, por ejemplo, en vez de evaluar, yo intento valorar, porque creo que hay una gran diferencia entre evaluar, que es asignar una nota, obviamente hay un logro, pero valorar es que tú ves en qué porcentaje, obviamente, das tu resultado, pero de todos modos valoro tu intento. Entonces, escuchándote y hablando de la neurociencia, uno mira en el sistema, en los sistemas nuestros nos exigen la nota. Y uno mira, por ejemplo, el caso del éxito del sistema de educación en Finlandia. El caso del éxito de Finlandia es porque allá en ese sistema educativo se evita como la competencia numérica. A los niños hasta los 11 años les hacen evaluaciones, pero sin números, no hay exámenes. Es decir, en Finlandia solo hasta quinto grado es que ellos empiezan a recibir como una nota como tal, pero esos primeros años hacen toda esa parte que tú nos explicabas de despertar lo artístico, es decir, el logro no es que te vamos a poner una nota. Yo diría algo y puedo sonar un poco pretencioso e ingenuo, porque si eso lo sabemos, ¿por qué nuestros países no han mirado ese ejemplo de Finlandia y de otros países que es maravilloso? Y tú ves, y las condiciones socioeconómicas, especialmente a nivel de cultura ciudadana, son maravillosas. Claro, hay sus problemas sociales, pero no como en los nuestros. En el caso nuestro en Colombia, hay ciertas ciudades y hay ciertos sitios, y eso es en todo el mundo, pero a nivel mundial, Colombia, ¿no? Qué peligro, ¿cierto? La mafia, todo eso. No es tan así en realidad. Colombia es un destino maravilloso, pero uno mira que el sistema educativo, y yo no sé México, creo que es igual, pero en el caso nuestro, bueno, hablo por Leo, Ecuador, los latinoamericanos, siempre está esa nota ahí y como profesores tenemos que poner esa nota. Mira que eso tiene que ver mucho también con eso que acabas de plantear de neurociencia de educación, pero quería hacerte esa pregunta. Mira ese sistema de Finlandia tan interesante. Hasta los 11 años más o menos, creo, si no estoy mal, quinto grado, a los niños los profes no les ponen una nota. Y claro, potencian todo eso. Entonces no hay esas frustraciones. Sacaste un 1. ¿Por qué no hiciste la tarea? Lo que tú decías, hey, ¿por qué no haces eso? No. Y por eso ellos nos llevan tanta ventaja. Miren lo que está pasando en ese sistema.
quería hacer ese comentario y decirte comentar tu opinión o saber tu opinión sobre esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso, te voy a decir, toda la educación, y bueno, yo también la recibí orientada al hemisferio izquierdo, que es el juicio, lo racional, estoy muy de acuerdo contigo, muy orientada al número. Y ese número, fíjate, esas evaluaciones numéricas vienen del conductismo, de esto que acabamos de ver ahorita, ¿eh? Entonces, el conductismo, yo te trato fíjate, yo trato de controlar tu comportamiento a través de un número, ¿ok? A través de un número. Y alguien dijo que si sacas 10, es que eres más inteligente que el que saca 7. ¿Ok? Entonces, empezaron a potenciarlo a partir de la cuestión racional, hemisferio izquierdo. Yo quiero creer que es el desconocimiento que hay un hemisferio derecho que también juega un papel importante, que también hay todo un grupo de inteligencias, ¿no? Que van hacia el hemisferio derecho y que realmente lo que yo tengo que potenciar en el ser humano es que el ser humano desarrolle los dos hemisferios, tanto lo racional como lo emocional. Y entonces ahí yo voy a lograr una correcta inteligencia. ¿Qué se hace? Se crean los exámenes, estoy de acuerdo contigo, para medir y para asignar un número. Y en función de eso es un manejo totalmente conductual, ¿no? De la misma forma que se asigna, si tienes 6 faltas a clase, no entras no tienes derecho a un examen final. Pero realmente, te voy a decir, a mí me pasó, por ejemplo, aquí en la NAUA hace como 2 semestres, que estaba yo sentada ahí en la NAUA y viene una muchacha y le digo, ¿qué haces aquí si ya tú te tienes que haber titulado? Y me dice, no paso el examen EGEL, ¿no? Un examen de Ceneval que hace la Universidad de Anáhuac para titularse, y sin embargo, la muchacha se había graduado ahí en la Anáhuac con excelencia académica, de la licenciatura en psicología, y sin embargo, el examen de Ceneval no lo pasaba. Y había hecho ya 3 veces el examen. Y me dice, no me logro titular. Y he pasado 3 veces el examen. Entonces, ahí viene la gran pregunta. Ahí viene la gran pregunta. ¿Realmente eres tan inteligente? No eres tan inteligente. Tienes un desarrollo muy grande de la memoria mecánica, pero a lo mejor cuando tienes que hacer un examen que te va buscando un desarrollo del pensamiento lógico, no tienes desarrollado el pensamiento lógico. Entonces estoy de acuerdo contigo. Finlandia es uno de los lugares con un sistema educativo más avanzado que hay en el mundo, pero también hay algo más importante, se le da mucho respeto al maestro, ¿no? Se le da mucho respeto al maestro. ¿Qué pasa en estos sistemas educativos? Es que, por ejemplo, el alumno te evalúa, y en función de cómo el alumno te está evaluando es tu permanencia o no dando una clase, dando una materia, de alguna manera te está condicionando al maestro. Entonces no hay el respeto que se logra, o sea, al profesor, para decir, este alumno tiene o no tiene. A mí personalmente el número no me importa. Una cosa es medir y otra cosa es evaluar. Medir es cuando tú asignas un número. Evaluar es cuando tú dices, esta persona tiene un desarrollo y algo mucho más allá que del número. Los otros días yo estaba atendiendo a un niño lo estaba viendo terapéuticamente, es un niño de 12 años y me dijo algo muy interesante. Me dijo, doctora, la calificación en un examen no habla del grado de inteligencia de una persona, ¿ok? Y cuando me dijo eso, dije, pues ya no tengo más nada que hacer con él. ¿Ok? Ya, se acabó la terapia porque me hizo un razonamiento que para mí es un razonamiento extremadamente maduro. Los sistemas educativos, yo creo que ahora toda la parte esta de las neurociencias, ¿no? Y todo lo que es la neuroeducación también es nuevo, está entrando nuevo, y quizás en algún momento o en las tesis doctorales de ustedes, pues quizás es el momento de empezar a plantear todas estas cosas, ¿no? Realmente el número, la evaluación que te hacen numérica es un control,
¿Ok? Digo, ya los empecé a controlar ustedes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Claro. claro. Sí, Y Digo, porque el sistema te lo pide también. yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ya yo los empecé a controlar, ¿ok? ¿Y para qué? Te controlo con un número, fíjate, te estoy controlando con un número para obligarte a que tú te leas la lectura, ¿ok? Y ese número que yo te voy a dar, sumado con otros números, te lo estoy controlando. A lo mejor, pues si tienes una beca, mantengas la beca. Cuando realmente lo que debería de ocurrir es que yo no controle nada, sino que tú leas porque quieres leer. Claro, conductismo, pero el sistema te lo exige también. Bueno, porque el sistema me lo está exigiendo. A mí el sistema, pero lo que estoy haciendo es un manejo conductual. Esto mismo que yo estoy hablando con ustedes, cuando eso no debería de ser así. Cuando eso no debería ser así. Aquí lo que debería de ser, a mí me pasó hace muchos años con un grupo de clase que era un viernes a las 2 de la tarde, estábamos venían unos mariachi porque se graduaba la generación, salimos a lo de los mariachi, no sé qué cosa, y los propios alumnos se me acercaron y me dijeron, profesora, queremos regresar al salón porque queremos seguir viendo el tema que estábamos viendo. ¿Ok? Y yo dije, wow, ¿no? Wow. Entonces, eso es lo que yo creo que le falla al sistema educativo en sentido general y es lograr la motivación suficiente o desarrollar la parte emocional donde el número o el puntaje no sea tan importante. Porque finalmente nos manejan, fíjense, nos manejan toda la vida por cuestiones de tipo conductual. Así estamos manejados desde nuestros padres, las escuelas primarias, los centros laborales, chalala, chalala, chalala. Y si quieres mantener la beca del doctorado, tienes que tener un promedio de tanto. ¿Es o no? Entonces nos están manejando. Somos ratitas de laboratorio. Finalmente somos ratas de laboratorio. Lo que, lo que lleva a centrar la inteligencia en la parte racional y no permitir que las personas desarrollen esta parte de un hemisferio derecho que estuvo durante muchos años tirado ahí, abandonado. Nadie creía en él o nadie lo conocía y entonces me enfoco más a la parte esta de tipo racional. A mí que tú tengas 10 no me dice que tú seas una persona inteligente. Desde las neurociencias, ¿eh? Desde las neurociencias. O como me preguntaba alguien por ahí ahorita, a lo mejor tú eres muy bueno para las matemáticas, ¿ok? Pero en el trato personal con la gente no hay quien te soporte, nadie quiere estar al lado tuyo. Entonces la pregunta ¿es una persona inteligente o no? Ah, no, es una persona inteligente para las matemáticas. Maravilloso. Daniel Goleman en inteligencia emocional y inteligencia social toca este tema muy interesante, como usted dice, doctora. Sí, es muy interesante. Ahora, esta parte de Daniel Goleman, de lo que es la inteligencia emocional, eso es algo también relativamente nuevo. Y ahora se empieza a tomar en consideración. Años atrás, probablemente muchos de nosotros, la educación que nos dieron es totalmente racional, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío particular, yo siempre digo, a mí no me desarrollaron la creatividad, yo tengo muy poca creatividad. Y a veces yo veo gente que hace cosas creativas y digo, wow, a mí eso nunca se me ha pasado. Ahora, te voy a decir, por ejemplo, y yo recuerdo cuando mi hijo era chico, en la escuela me dijeron que habían hecho un cambio a que el niño pudiera desarrollar en español, desarrollar lo que llaman composiciones, ¿no? Que hicieras un escrito de algo que tú fantaseas, ¿no? Algo creado, inventado por ti. En la época mía no era así, eran cosas muy tangibles, entonces no te permite que el cerebro desarrolle estas cuestiones de hemisferio derecho que tienen que ver con la creatividad del individuo. Y entonces somos seres muy racionales, muy lógicos, ¿no? Muy conductuales, ¿no? Somos como ratitas de laboratorio, finalmente. ¿Alguien más? Ahora, a mí me pasó en el semestre pasado que mis alumnos se quejaron de un profesor, bueno, una profesora. Y esta era una profesora que venía en Colombia, era su primer semestre. Y mis alumnos están pues muy acostumbrados, o sea, yo creo que desde chicos, a que somos muy instruccionales. O así nos han formado, me incluyo.
Entonces esta profesora me decía que pues le rompió el paradigma porque el alumno le exigía una rúbrica, le exigía saber por qué le estaba evaluando de dicha forma, y era una materia de creatividad y también el alumno la concebía como creatividad en cuanto a colores, en cuanto a producción artística, y ella la concebía desde una manera más que la creatividad está en todo, ¿no? En procesos creativos desde el pensamiento. Entonces se me iban a quejar súper seguido al salón, a mi oficina. Al final, esta maestra, pues también a ella le evaluaron muy mal. Claro. Ella ya, bueno, ya también era un proceso cultural de lo que ella veía en Colombia, lo que se ve aquí en México y en nuestra universidad, pero para mí fue como una gran lección de que el alumno, tal vez el alumno UDEM, es un alumno muy instruccional y el alumno espera sus rúbricas y entonces cuando llega alguien con una ideología diferente, pues aunque la tenía muy buenas intenciones esta profesora, no funcionó porque el alumno no ve esa estructura ni a lo largo de su vida ni en sus demás materias académicas. Ok, entonces habría que tomar en consideración en esta universidad, fíjate, habría que tomar en consideración si estás creando, si el programa educativo, ¿no? Y toda la forma está creando personas que necesitan instrucciones, necesitan cuestiones rígidas, etcétera. Y cuando viene otra persona, le rompes el paradigma y el problema es que el alumno no sabe cómo hacerle. Y está tan pegado al número, que ve en peligro su calificación, su número. Entonces, su beca, como usted dice. Está muy pegada y entonces rompe estas cosas. Yo creo que habría que sentarse, no esta experiencia que ustedes tuvieron, a sentarse a analizar, ¿no? Y decir hasta qué punto la maestra se tiene que adaptar, pero hasta qué punto también nosotros estamos creando a una persona con estas características. No porque lo estés haciendo malintencionadamente, sino es porque es la forma que hasta ahora te ha funcionado. Y entonces crea, ¿no? Por ejemplo, yo una vez tuve un alumno hace muchos años en licenciatura que me dijo, ¿por qué los exámenes se hacen de verdadero o falso, de elección múltiple? En Europa, todos los exámenes es de respuesta abierta, ¿ok? Y entonces yo le decía, yo estoy de acuerdo con una respuesta abierta porque una respuesta abierta implica desarrollo del pensamiento. ¿Ok? Tienes que tener lógica, tienes que tener síntesis, tienes que tener creatividad. No, tú no le vas a copiar al de al lado porque cada pensamiento es diferente. Entonces, uso de signos de puntuación, estas cosas, pero me decía, en Europa se hace así y sin embargo aquí se hace de elección múltiple, etcétera. Entonces, para mí no te está desarrollando el pensamiento. Y yo creo, doctora, que también obedece a un problema estructural, a un problema de nuestros países. Yo no concibo, por ejemplo, los ministerios de educación, cómo siguen avalando este tipo de sistemas. Cuando recibimos estudiantes internacionales, por más que no queramos aceptarlo, y en eso pues quienes han tenido aquí experiencias internacionales como David, que han estado en otro lado, algunos de ustedes nos pueden contar, uno llega el chico europeo y el chico ya llega inclusive con una formación de pregrado, pero en una relación 4+1, sale de una vez con especialización, o un 3+2, sale con maestría de una vez. Pero más allá de eso es que yo hace poco tuve un estudiante en Holanda y allá te hacen un solo examen al final, y es así, abierto, al final. Acá en mi universidad hay profesores que cada 8 días examen, examen, examen y pueden sacar 16 notas. Entonces, cuando uno mira las pruebas del Estado, hablo por Colombia porque nos enriquecemos culturalmente todos, el Ministerio de Educación en Colombia tiene unas pruebas que se llaman Saber Pro. Si te quieres graduar, tienes que pasarlas. Y es como dice la doctora Rosa, ¿no? Y vos vas a ver, sí, preguntas no abiertas, preguntas de falso verdadero, ABC, relaciones. No es que esté mal, pero en ese sentido vuelvo y reitero, y disculpen que mencione lo de Finlandia, culturalmente esto también nos ha amarrado para que sigamos siendo países emergentes, es decir, y ahí tengo mirada un compañero mío que es economista y bueno, le encanta leer también, él dice, Carlos, es que esto hace parte también de esa sociedad panóptica de Foucault, ¿no? Donde mantenemos vigilados, en donde cada vez hay más ricos, cada vez más pobres, se dice, hay una tendencia en un libro muy chévere, Economía de la Riqueza, que habla también de que la clase media tiende a desaparecer. Entonces, o echamos para arriba o vamos para abajo, ¿verdad? Y ninguno de nosotros vamos a quedarnos abajo. Es duro y es un ámbito muy capitalista. Estoy hablando, doctora Rosa, desde ese punto de vista. Entonces también algunos nos dicen, es que increíble, ¿no? Y es hora del siglo XII.
y cuando solamente el acceso a las abadías y a las grandes bibliotecas era para los puritanos, ¿no? Ahora el conocimiento está abierto a todo el mundo, pero pareciera ser que en un sistema, no sé si neoliberal o capitalista, discúlpenme, no soy economista, quisieran como no cambiar esos sistemas, ¿no? Y mantenernos controlados. Entonces yo creo que esto no solo es de la neurociencia, sino es de un tema socioeconómico, también hay que analizarlo. Soy iluso, ¿no? Yo digo, si yo soy ministro de Educación de mi país, yo no empezaría a trabajar, eso no se logra en un gobierno de 4 años, pero no sería bueno y hay líderes de todos nuestros países, ¿por qué no han pensado y llevamos tantos años en modificar ese sistema educativo? ¿Qué hay detrás de eso? Hay mucho dinero, hay convenios con grandes editoriales, es decir, no sé si mi discurso no va a sonar muy puritano, pero yo entiendo, no necesitamos tener las 200.000 neuronas conectadas. Esto no es algo que deberíamos haberlo hecho hace rato, pero no quieren que nos llamen países emergentes, porque ya no se llama del tercer mundo, ¿no? Emergentes, que es el nuevo término que se le dio, como para que no sonáramos países subdesarrollados. Es una crítica fuerte, respetuosa, pero sé que la van a comprender y ahí es donde yo no entiendo. Si nos unimos muchos, esto podría cambiar. Los profes intentamos hacerlo, pero como dice la doctora Rosa, finalmente hay que dar una nota. Yo en mi universidad tengo en el sistema que subir las notas y a mí me dicen, profe Carlos Valencia, si usted el 21 de septiembre no sube el primer parcial, el primer corte, le van a hacer una sanción, un llamado de atención. Mientras Ajá. que el profe Finlandia está disfrutando con sus chicos hasta 10, 11 años, bueno, estamos hablando de educación básica primaria, pero no nos llegarían estos chicos a la universidad sin frustraciones, no nos llegarían sin, hey, no haga eso porque le pego. Eso no existe en otras comunidades. No sé si me hago entender. Bueno, es posible. Fíjate, lo que más demora en cambiar es la mente humana, ¿ok? Eso es lo que más difícil se demora en cambiar el pensamiento. Y entonces, bueno, pues imagínate, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado todas estas cosas. Bueno, dice, ¿cuál es el objetivo de las neurociencias? Explicar en términos biológicos las interrogantes filosóficas y psicológicas clásicas acerca de las funciones cognitivas. Entonces, las neurociencias van a tratar de explicarlo desde el punto de vista biológico. Por esta razón, aquí empezamos a hablar hoy de neurociencia, vamos a estar estudiando el cerebro, porque la respuesta es de tipo biológica. ¿A qué cosa es lo que ocurre en el exterior? Dice acá, el reto principal de las neurociencias es esclarecer cómo el cerebro genera la actividad humana con su extraordinaria individualidad. Por tanto, las neurociencias buscan comprender las bases biológicas de la conciencia y de los procesos mediante los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Cuando estamos hablando de neurociencias, estamos hablando desde el lado biológico, ¿ok? Entender. Ahí vamos a ver un video más adelante sobre la conciencia. Es un gran rollo y nadie entiende cómo funciona, ni nadie entiende exactamente en dónde se puede localizar. Dice, la tarea de las neurociencias se halla dirigida a explicar la conducta en términos de la actividad cerebral subyacente, lo cual significa descubrir cómo millones de neuronas operan para generar el comportamiento y a su vez son influenciadas por el ambiente, incluyendo la propia conducta del individuo y de otros. Quería llegar acá a los temas de la neurociencia, ¿ok? Quería llegar aquí. Miren, entre los temas más investigados de la neurociencia, ¿cuáles están? Las técnicas de imagen cerebral. Nosotros vamos a tener un tema sobre esto, vamos a ver videos, van a tener lectura, porque gracias a las técnicas de neuroimagen que hay, todo un grupo está, la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único, la imagen por resonancia magnética funcional, los potenciales evocados del cerebro, está toda la parte esta del electroencefalograma, ahí vamos a llegar. Entonces, han sido muy utilizadas por las neurociencias para poder entender el cerebro. No se puede experimentar con cerebro humano.
No esto que dice Canavero no se puede hacer. No se puede agarrar un cerebro y picotearlo y empezarle a meterle electrodo, no está permitido, no se puede hacer. Otro de los temas fundamentalmente investigados por las neurociencias son las teorías de la memoria. ¿Cómo memorizamos? ¿Ok? Está lo que es la memoria a corto plazo, que está en el hipocampo, y está la memoria a largo plazo, que está en zonas de corteza cerebral. Entonces, lo que sí se sabe que están los registros sensoriales, después viene la memoria a corto plazo y después viene la memoria a largo plazo. Son sistemas de memoria diferentes, sin embargo, están relacionados entre sí. Si tenemos un accidente y el hipocampo, que es la estructura que controla la memoria a corto plazo, se lesiona, no vamos a poder hacer nuevas memorias y va a quedar recogida en nuestro cerebro aquellas memorias que estaban guardadas. Entonces, esto es algo muy investigado por las neurociencias. Otro de los temas investigados son las teorías del aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Existen diferentes formas, Carlos, que andas preguntando en las neurociencias del aprendizaje. También ha sido investigado por las neurociencias cómo es que nosotros aprendemos, ¿no? Toda esta parte de que les estuve hablando yo a ustedes de las teorías del olvido, ¿por qué se olvida? Hay una teoría muy famosa que es la teoría de la huella, o sea, que quede una huella de memoria a nivel de neuronas. Investigado por la ciencia, por la neurociencia, el sueño humano normal y patológico. El sueño humano normal, hay que dormir y es justamente cuando estamos durmiendo que se forman las memorias. Entonces, las neurociencias lo estudian mucho. Lateralización cerebral, que hemos estado hablando en la clase de la lateralización. ¿Qué hace el hemisferio izquierdo? ¿Qué hace el hemisferio derecho? ¿Ok? ¿Por qué hay algunos, como yo, por ejemplo, soy zurda? ¿No? ¿Por qué soy zurda? Y otras personas son diestros. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Yo vine a descubrir hace como 4 o 5 años que tengo unos primos y primos hermanos varones que vienen de mi papá, o sea, que vienen por mi papá y que ellos son zurdos. Entonces, a lo mejor por ahí viene, ¿ok? Entonces, muchos de los estudios que hacen las neurociencias son estudios de lateralización. ¿Qué hace un hemisferio? ¿Qué hace otro? Que, por ejemplo, yo que soy zurda, no sé si hay alguien zurdo por ahí, yo que soy zurda, mi hemisferio dominante es el derecho. Este es el que me controla a mí y es el que controla mi mano izquierda. Y ustedes, los que son diestros, su hemisferio dominante es el izquierdo. Ahora, eso no quiere decir que yo hable por el derecho, yo hablo por el izquierdo. El problema es que mi dominancia cerebral para el control motor está diferente a ustedes. El por qué nací así, quién sabe. ¿Ok? Entonces, son estudios de lateralización. El efecto de los psicofármacos, ¿ok? El efecto de los fármacos a nivel del cerebro. No es lo mismo una persona que es con un cerebro normal que una persona que tome medicamentos, ¿ok? ¿Qué hace el psicofármaco? La persona que tiene una esquizofrenia, por ejemplo, se toma una pastilla y la pastilla va al botón terminal de la neurona y hace lo que la neurona dejó de hacer de manera normal. Y allá adentro, eso no se preocupen que vamos a regresar sobre las neuronas, allá adentro donde están los neurotransmisores, el fármaco sustituye la función del neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, cuando no puedo dormir, la gente se toma una pastillita para dormir, la pastillita va al botón de la neurona y aquí hace la función en el neurotransmisor que no está haciendo la neurona, que la neurona la dejó de hacer. Son estudios de las neurociencias. El efecto de las drogas, ¿ok? Es otra de las cosas que estudian las neurociencias. Las drogas, claro que sí, provocan placer a nivel cerebral, ¿ok? Por eso que la gente se pone adicta, ¿ok? La gente es adicta a las drogas porque sí hacen bioquímicamente un efecto a nivel cerebral. Está, como aparece aquí, la enfermedad de Alzheimer, muy estudiada por las neurociencias, como ya les platiqué.
Dice acá, enfermedad de Parkinson, también ahorita les hablé. Los trasplantes cerebrales, también les vine comentando durante la clase, pero no es trasplante de cabeza, estoy hablando de trasplantes de tejido cerebral. Implantan en la zona dañada el tejido cerebral sano. No hay trasplante de cabeza, eso no existe. También estudian las neurociencias, la influencia de diferentes técnicas terapéuticas de la medicina oriental, como son el yoga, la meditación trascendental y el tai chi chuan. Han sido llevados los monjes budistas han sido llevados a universidades americanas, le han puesto todos los aparatos para ver cómo funciona su cerebro. Funciona mejor que el nuestro, Funciona mejor que el nuestro. El de nosotros funciona mal. El nuestro es locochón, nuestros cerebros son locochones. Las personas que se dedican a la meditación trascendental, el cerebro funciona mejor. Efectos de la relajación en el cerebro humano también han sido estudiados por las neurociencias. Neuromarketing, ¿ok? Como les dije la semana pasada, el marketing se pegó a las neurociencias. La neurociencia, como estuvieron leyendo, viene desde mucho tiempo atrás, de siglos. El neuromarketing, estamos hablando del 2012, ¿ok? 2012, estamos muy chiquitos el tramo, que ahí llegaremos. Musicoterapia. El efecto de la música en el cerebro humano. Existen incluso licenciaturas en musicoterapia y en función de tu problema yo te pongo terapia de tipo musical, está estudiado. Esta música es para esto, esta música para el otro, esta música es para lo otro, muy estudiado por las neurociencias. Y otra de las cosas es la cromoterapia, que es la terapia a través del color. Ustedes saben que cada color tiene una longitud de onda y las personas les dan baños de colores para diferentes afecciones de tipo psicológico. Algo también interesantísimo. Toda la parte de influencia del color, ¿no? Cada país tiene su color preferido. Si quieren eso lo retomamos la próxima clase, pero cada país tiene un color. Y en diferencia el color tiene una influencia sobre la psique del individuo. Por tanto, si voy a lanzar un producto, tengo que también estudiar la preferencia o no por un color de un país para que la gente se enganche a la hora de comprar un producto. Entonces, bueno, hasta aquí a grandes rasgos. Quiero ya dejarlos porque ya faltan 10 para las 10. No quiero seguirles tomando tiempo y si quieren regresar una semana con algunas dudas que ustedes tengan. Aquí en el chat hay cosas acá, no sé. David Goleman, sí. Goleman es aquí dice, Goleman es el autor principal de lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? Pero eso también es muy reciente, muy reciente. Aquí yo les voy a poner en una diapositiva, van a tener una imagen del cerebro racional y más emocional y los diferentes tipos de inteligencia. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias. No, tenemos Todo en orden. poco a poco, no se achicopalen, pero esto Muy va interesante, gracias. poco a poco porque es muy complejo, la verdad. ¿Ok? Excelente. Muchas gracias. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden, tienen la lectura 2, Sí. que habla de la historia de las neurociencias. Entonces, una preguntota. Ahora cuando pare la grabación, ¿cómo subo esta grabación a Brightspace? Le va a preguntar si la baja a la computadora o a una nube o algo así. Me parece que a la computadora, y lo que hace es convierte el archivo. Y ya que lo tiene, pues lo sube como cualquier archivo o documento. Porque Jorge me mandó la grabación en YouTube y tú me la mandaste en MP4. Sí. No sé si la plataforma acepte MP4 es. Creo que sí, ¿Sí? Creo que sí, eso acepta todos los archivos. Ah, ok. Sí, creo que sí lo acepta. Ah, muy bien. Sí, MP4 es la que se utiliza para los videos en internet. Ajá. Perfecto. Doctora,
Dígame. Una pregunta para la semana que entra, básicamente la lectura que corresponde, igual el reporte semanal, nada más, ¿no? Sí, sí. Ustedes me pidieron que les permitiera hasta los viernes y ahí ya Sí, antes de la clase. Sí, antes de la clase, ¿ok? Un poco que lo que van leyendo va soportando un poco la clase, porque es mucha información. En 3 horas pasamos como 5 siglos, entonces está cañón. Sí, Ya. muy bien. Muchas gracias, profe. Bonito fin de Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Doctora.